El reciente simposio de béisbol en la ciudad de Nagoya reunió a dos figuras centrales del Chunichi Dragons, el actual manager, Kazuyoshi Inoue, y el ex mandamás, Kazuyoshi Tatsunami. Este encuentro, inusual antes del inicio de la temporada, atrajo a cerca de 230 apasionados aficionados de los Dragons, creando una atmósfera de camaradería y análisis profundo. Inoue, con su habitual tono jocoso, se permitió bromear diciendo que probablemente era el único que podía tomarse esas libertades con Tatsunami, generando risas en el auditorio. Sin embargo, entre las preguntas de los aficionados surgió una que era la más punzante y trascendental para el futuro de la franquicia. ¿Cuál fue la razón real detrás de la histórica y polémica conversión del prospecto Akira Neo de jugador de posición a lanzador? Neo, seleccionado en la primera ronda del draft, llegó con la etiqueta de ser un talento generacional, capaz de jugar en el campo corto y batear con poder. Pero su desarrollo en las ligas profesionales no había sido el esperado. Tatsunami, un ícono y maestro del campo corto durante su propia carrera como jugador activo, ofreció una respuesta contundente y sin reservas, basada en su observación directa del talento. Tatsunami recordó que, al evaluar las habilidades defensivas de Neo, particularmente durante los ejercicios de knock, la impresión que le quedó fue clara. Ser campo corto sería difícil. La posición de campo corto en el béisbol profesional exige una combinación de alcance, agilidad y, crucialmente, la capacidad de ejecutar un tiro rápido, preciso y estable, especialmente en distancias cortas, como la requerida para completar una doble matanza. Tatsunami explicó que en las prácticas profesionales, un jugador de élite debe ser capaz de concentrar 10 tiros en un área muy pequeña y específica al lanzar desde el short hacia la segunda base. No obstante, en el caso de Neo, el ex-manager notó una dispersión en la trayectoria de sus lanzamientos. Existía una evidente incomodidad o punto débil en el short throw, el tiro corto requerido para la jugada de doble play. Aunque la potencia de su brazo era incuestionable, la precisión y la consistencia, en el momento crítico de la ejecución, no cumplían con el estándar implacable de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional. En una posición tan central como el campo corto, donde la estabilidad es la ley, cualquier inconsistencia es magnificada y explotada por los equipos rivales. Cuando Neo fue drafteado, su ambición era ser un jugador de posición exclusivo. Cambiar esa trayectoria era una decisión monumental, no solo para el jugador, sino para la dirección técnica. Tatsunami admitió que no fue una conclusión fácil ni rápida. Hubo un largo proceso de diálogo y reflexión. La pregunta que se planteó constantemente fue: ¿qué pasaría si intentara ser lanzador? Finalmente, la persistencia en esta línea de pensamiento llevó a la decisión definitiva de convertirlo a pitcher. Tatsunami recordó que la decisión fue ampliamente criticada. Muchos se preguntaban por qué se estaba forzando a cambiar a un prospecto con tanto potencial de bateo. Sin embargo, su convicción se mantuvo firme. Pensé que él solo tenía futuro como lanzador. Esta creencia no se basaba únicamente en sus deficiencias defensivas. El análisis se extendía también a su rendimiento ofensivo, donde Tatsunami aplicó su propia experiencia. El salto de la escuela secundaria a la NPB es brutal, marcado principalmente por el cambio del bate de metal al bate de madera. Tatsunami observó que, si bien Neo podía conectar bien con un bate de metal, la adaptación a la madera resultaba ser un obstáculo significativo. Si bien podía batear con el bate de metal, sentí que sería difícil con el de madera, explicó Tatsunami. En el nivel de las ligas menores, su rendimiento ofensivo no ofrecía la consistencia necesaria
para justificar un puesto titular en las grandes ligas. Durante el período en que Tatsunami discutió la transición con Neo, el joven ya se encontraba en una encrucijada, sintiendo que su camino como jugador de posición se hacía cada vez más estrecho. La combinación de problemas defensivos en el área crucial del shortstop y la dificultad para asegurar un promedio de bateo constante a nivel de NPB crearon un escenario donde la única vía lógica de escape era la loma de picheo, donde su potente brazo podría ser una ventaja decisiva en lugar de una herramienta inconsistente. Al evaluar la situación de Neo en retrospectiva, la opinión de los analistas se inclina a dar la razón a Tatsunami. Al comparar a Neo con otros prospectos contemporáneos que se han afianzado en el shortstop, como Mika o Muramatsu, que entraron en el sistema de desarrollo poco después de él, la diferencia en la calidad defensiva era marcada. Incluso si se le hubiera reubicado al jardín, donde su brazo fuerte sería un activo, su velocidad no era comparable a la de un Okabayashi, ni su poder de bateo alcanzaba el nivel requerido para un jardinero titular que no fuera un corredor élite. En esencia, si no bateaba, no jugaría. El camino del lanzador ofrece una nueva esperanza, pero está cargado de presión. En una entrevista de 2025, Akira Nio declaró su determinación. Quiere que su conversión a lanzador sea la decisión correcta. Es consciente de que si fracasa, el manager Tatsunami cargaría con el peso de la crítica. Él se comprometió a triunfar como lanzador. Ha trabajado meticulosamente para mejorar su técnica de lanzamiento, su resistencia física y su experiencia en el montículo. En la temporada reciente, se ha abierto un espacio crucial en el bullpen de relevistas. Esta es la oportunidad que Neo debe aprovechar. Su transición de jugador de posición a lanzador es una de las rutas más difíciles en el béisbol, pero si logra establecerse, reivindicará la audaz apuesta de Tatsunami. Por supuesto, siempre existirá el debate entre los aficionados. ¿Qué hubiera pasado si hubiera continuado como jardinero? Algunos sugirieron que si el manager Inoue hubiera querido utilizarlo desesperadamente como bateador, el lugar ideal hubiera sido el jardín central, donde la fuerza de su brazo es más útil para los cortes largos, aunque Oshima ya ocupaba esa posición. Sin embargo, la realidad es innegable. Incluso cuando se le daba tiempo de juego como titular en los jardines, su rendimiento con el bate decaía constantemente. Personalmente, la duda persiste sobre si Akira Nio, continuando solo como jugador de posición, habría logrado establecerse permanentemente en la NPB. Sus números en Nigun ya no eran abrumadores, y mantener un rendimiento estable en el primer equipo era una perspectiva difícil de imaginar. Tanto si hablamos de un lanzador como de un jugador de posición, la profesionalización exige encontrar una vía para la contribución constante. La evaluación de Tatsunami en ese momento, que veía el montículo como la posibilidad menos remota de éxito, no fue irracional. Fue una decisión fría, pragmática y sumamente audaz. Convertir a un prospecto de primera ronda es una jugada que genera una inmensa reacción y requiere un coraje considerable por parte del cuerpo técnico. En retrospectiva, podemos ver que la decisión de Tatsunami fue, a pesar de todo, una muestra de visión de futuro y determinación por maximizar el potencial de un joven atleta, aun cuando ese potencial se manifestara en un rol completamente distinto al que se le había asignado originalmente. Ahora, el destino está en las manos de Akira Neo. Transformar esa fe en resultados reales.